de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Una nueva semana aquí en Contacto Directo, listos para revisar quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañan Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País por Pichincha, expresidenta de la Asamblea Nacional y una de las proponentes del proyecto de enmienda constitucional. Un proyecto de enmienda que no elimina el Consejo de Participación Ciudadana, pero transfiere su competencia nominadora a la Asamblea. No necesita referéndum. Lo analizamos. También nos acompañará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, y vamos a hablar sobre el proyecto de reformas al COIP, al Código Integral Penal, que se votará en bloque para lo que se refiere a reforzar la seguridad ciudadana. Pero hay temas en los que se deslizan contradicciones con el espíritu del reforzamiento. Lo analizamos. Y además, hoy nos acompañará Douglas Torres, el perito de la Fiscalía en el caso Dusac. Se reactualiza en el Consejo de la Judicatura una queja del excontralor Carlos Polit y el ex superintendente Pedro Solines para restar validez al informe pericial que sirvió de fundamento para la sentencia. Lo conversamos. La mayoría parlamentaria, compuesta por las bancadas de Alianza País, Creo, Bloque de Integración Nacional, BIN, y el Bloque de Acción Democrática, BADI, acordaron un proyecto de enmienda constitucional al que se adhiere el Partido Social Cristiano para modificar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y devolverle a la Asamblea la competencia de designación de las máximas autoridades de las funciones electoral, judicial y de transparencia. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. El proyecto resume aspectos del régimen de la partidocracia con elementos del sistema que instituyó la Asamblea de Montecristi. La coalición parlamentaria fundamenta la legitimidad de su pedido en la autorización que dio la Corte Constitucional mediante dictamen de octubre 31 de 2014 al paquete de enmiendas constitucionales de la Asamblea sin consulta popular que, entre otras cosas, estableció la reelección indefinida que luego derogó la consulta popular 2018. De esta manera se descartarían los dos proyectos de reforma parcial a la Constitución que eliminan el Consejo de Participación Ciudadana y que, de aprobar la Asamblea, deberían ser sometidos a referéndum. Se daría luz verde a este proyecto híbrido de la partidocracia y la revolución ciudadana. Es jurídicamente híbrido y políticamente pragmático porque se acogen las actas de la Constituyente de Montecristi, en la cual se creó el Consejo de Participación Ciudadana para terminar con los abusos de la partidocracia, que llegó a votar en plancha la elección de la Corte Suprema. En tal virtud, se mantienen los filtros de meritocracia, concursos con veeduría e impugnación ciudadana que nunca aplicó el Consejo de Participación Ciudadana en una década de dominio político de Alianza País. Y se vuelve a la designación del Congreso según se practicó en tiempos de los patriarcas de la componenda, que fueron reemplazados por los grandes chefs de la partidocracia que cocinaban los nombramientos en porciones de condominio partidista. El proyecto de enmienda es una síntesis de la doctrina de los hechos consumados, inspirado en el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, aromatizado con finas hierbas de componenda o botín político e impulsado por la potencia de una aplanadora que no dejará en pie a quien se ponga por delante. En síntesis, el desafío de un nuevo modelo a una clase política criolla con experticia comprobada históricamente en distorsionar cualquier modelo político o económico. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La mayoría parlamentaria por la gobernabilidad ha presentado un proyecto de enmienda constitucional que será aprobado en la Asamblea para regir antes de las próximas elecciones de asambleístas,
a quienes que traspase este proyecto a la Asamblea la competencia nominadora del Consejo de Participación Ciudadana. Invocando el espíritu de Montecristi, no suprime al Consejo de Participación Ciudadana. Así, en la práctica, posterga los dos proyectos de iniciativa ciudadana que suprimen el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana. Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, buenos días, a las órdenes. La prioridad de la enmienda constitucional que presenta la mayoría posterga para otro momento o para siempre los proyectos de iniciativa ciudadana que eliminan el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, Alfredo, muy buenos días a usted, a todos los ecuatorianos. Un gusto poder comentar en qué consiste esta propuesta que desde las distintas bancadas la hemos presentado la semana anterior. Yo presenté esta iniciativa el día 13 de marzo y realmente lo que nosotros queremos es que la Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, como el órgano legítimo y representativo de los ecuatorianos, pueda retomar la posibilidad de la designación de las distintas autoridades. Esto es mucho más claro, más evidente y más legítimo que una instancia de 7 personas en manos de quienes se ha dejado la designación de autoridades y que definitivamente en el largo de estos 10 años hemos visto no ha sido la mejor solución a los distintos conflictos que se han dado en los distintos momentos del Estado ecuatoriano. En efecto, invocando el espíritu de Montecristi, que consta en las actas de la Asamblea Constituyente, se mejora el sistema tradicional de designación por la Asamblea y se mantiene a su vez al Consejo Transitorio, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué competencias se mantienen y por qué? ¿Cuáles competencias se le mantienen al Consejo de Participación? Recordemos cuál fue la esencia de la creación del Consejo de Participación Ciudadana. Fundamentalmente fue fortalecer la participación de los ciudadanos, el combate a la corrupción y sobre todo el tema de transparencia. Y definitivamente ninguna de estas 3 grandes ramas con las cuales fue creado el Consejo de Participación han sido activadas ni utilizadas durante estos años. Y definitivamente nos hemos restringido a tratar y a hablar del único punto que es el tema de la designación, cuando definitivamente hemos visto que los grandes problemas de corrupción que ahora estamos afrontando, debieron haber sido justamente atacados y evitados a través de este órgano de participación ciudadana y de activación de la ciudadanía. Entonces nosotros consideramos que el hecho de que este momento se restrinja sus potestades en el ámbito de la designación de autoridades en lo absoluto invalida los otros objetivos con los cuales se promocionó la creación del Consejo de Participación, que fue el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la participación ciudadana y sobre todo activar canales de transparencia para la información de todos los ciudadanos. Ahora, el diablo está en los detalles, dice un refrán popular. El diablo de los proyectos de ley está en las disposiciones transitorias. La disposición transitoria única del proyecto dice: en el plazo máximo de 120 días de las presentes enmiendas, la Asamblea Nacional realizará las reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades. Esto significa que esta Asamblea o la próxima ya aplicará la competencia de designación de autoridades y quedarán sin efecto las que hizo el Consejo Transitorio que presidió Julio César Trujillo. En lo absoluto, recuerde usted que el tratamiento de enmiendas está claramente definido en la Constitución. Habla de la necesidad de que entre el uno y el segundo debate se den los de un año de plazo, 360 días, y por lo tanto esta Asamblea ni la siguiente que se elige en el 2021 va a tener la posibilidad de la designación. Definitivamente cualquiera de los cambios, sean por vía enmienda o sea los propuestos por la vía de las reformas, no entrarán en vigencia para la Asamblea actual, sino para el 2025. Entonces, en ese periodo simplemente tendremos una nueva conformación de la Asamblea Nacional que posiblemente sean quienes estén llamados, una vez que se cumplan los plazos previstos de las autoridades, a la designación de las nuevas autoridades. Aquí no hay intereses personales, no hay intereses institucionales, hay intereses de fortalecer el ámbito
institucional del país, y definitivamente creo que eso es lo más importante. Debemos mirar hacia el futuro. Los errores que han cometido las instituciones ahora tenemos que tratar de evitarlos, y justamente yo he propuesto dentro de la Asamblea, y estamos trabajando en eso, en una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fortalezca una Asamblea que sea más fuerte, que tenga mucho más claros los principios y sus atribuciones en los ámbitos de tiempos y de cumplimiento de objetivos. Y definitivamente lo interesante aquí es más bien tratar de fortalecer las instituciones que tenemos, en lugar de cada 10 años pensar en ir refundando nuevamente el país. En todo caso, queda abierta la puerta, según el texto de la disposición transitoria, para que la nominación comience a hacerse una vez que entre en vigencia la enmienda. Bueno, pero acuérdese usted, querido Alfredo, y a los ecuatorianos, que el debate entre el primero y segundo debate para el tema de la aprobación de esta enmienda constitucional tiene que ser de 1 año, y por lo tanto no se pueden hacer cambios ni reformas antes de 1 año del tema electoral. Entonces no nos queda tiempo para que en el 2021 definitivamente ya se pueda pretender hacer este tipo de cambios. La Asamblea va a tener que esperar para que estos se den una vez que estos entren en vigencia. Pero eso depende del CAL, porque si se lo tratan la próxima semana y la aprueban antes de diciembre, sí entra. No, de todas maneras usted tiene que debatir la propuesta de la enmienda. La propuesta de la enmienda tiene que ser aprobada en 2 debates. Eso dice claramente el artículo 441 de la Constitución, y esto no puede ser sino después de 1 año. Bueno, en todo caso, la competencia de designación de autoridades que asumirá la Asamblea está modulada por elementos de meritocracia, veeduría ciudadana e impugnación que no tenía el Congreso en la era partidocrática, pero que se corrompieron en el Consejo de Participación Ciudadana por la voluntad autocrática del expresidente Rafael Correa. Adicionalmente, se deja intacta la reforma constitucional al Consejo de la Judicatura, que es el núcleo de la metida de mano a la justicia. Es la misma composición que reformó Correa. ¿Por qué se da este espaldarazo a la metida de mano a la justicia? Coinciden con Correa porque hace partícipe a la Asamblea de esta nominación. Mire, todo esto que está planteado en el proyecto de enmienda tiene que ser sometido a un largo debate en la Asamblea Nacional. Esta es una propuesta con la que arranca este debate. En el camino no descartamos de que pueden haber cambios sustantivos a esta primera propuesta. Sin embargo, definitivamente aquí se han marcado los nuevos mecanismos de selección, concurso de méritos y oposición, la etapa de impugnaciones. Es decir, el tema de la designación de autoridades no será a dedo como fue anteriormente, sino que en el intermedio prevalecen estos mecanismos de una comisión técnica de selección que de alguna manera va a fortalecer y ayudar para que la designación de autoridades sea un tema mucho más técnico, un tema mucho más respaldado. Incluso desde el ámbito académico se está armando y se está planteando que sean parte de una comisión técnica para la designación de los miembros de la Corte Constitucional. Entonces yo diría aquí el beneficio de la duda de que este es un mecanismo de que efectivamente puede funcionar de mejor manera. Tratemos de que las cosas se pulan dentro de esta propuesta que ha sido planteada, y que los mecanismos que se definan en un momento determinado sean los mejores, los más transparentes, los que permitan la inclusión de buenos ciudadanos, pero que realmente refleje una voluntad de la ciudadanía. Esto no descarta, Alfredo, y esto sí quiero dejarlo claro, de que paralelamente sigan corriendo las otras propuestas. En un momento determinado, las propuestas de reformas tienen que pasar por una consulta popular, por un plebiscito, y esto definitivamente requerirá de un fuerte liderazgo para que sean definitivamente bien posesionados en los ciudadanos y no tengamos una sorpresa en sus resultados. Definitivamente lo que la ciudadanía decida al final será lo que tenga que respetarse, y democráticamente así lo haremos todos quienes somos ecuatorianos. La Comisión Cívica Anticorrupción, que creó la Constitución de 1998, fue sustituida por el Consejo de Participación Ciudadana, que creó la Constitución del 2008 y que jamás funcionó, siendo sustituida informalmente en la práctica por la Comisión Nacional Anticorrupción que presidió Julio César Trujillo. En el proyecto de enmienda se refuerza a esta comisión, que está llamada a reemplazar a la inoperante Comisión Internacional de Lucha Anticorrupción que creó por decreto ejecutivo el presidente Lenín Moreno.
En lo absoluto, esa es una potestad que el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido desde el inicio, desde su creación. Fue una de las motivaciones más importantes por los que los ecuatorianos alguna vez apostamos de este proyecto, que era justamente pensar que hay una instancia que pueda prevenir y que pueda trabajar en el combate a la corrupción. Y en este momento, al existir algunas otras iniciativas que se han ido dando desde las instancias del Ejecutivo, simplemente lo que hay que hacer es ir fortaleciendo estas ideas de que las instancias y las distintas instituciones puedan trabajar fuertemente en este ámbito de combatir la corrupción. Definitivamente aquí no hay afán de sustituir a nadie, hay roles que fueron entregados al Consejo de Participación desde su inicio y esos roles son los que tienen que cumplir la cabalidad, cosa que no lo han hecho durante estos años. Más bien, dar un voto de confianza a esos nuevos miembros del Consejo de Participación y decirles que se dediquen a hacer las tareas para las cuales los ecuatorianos les designamos y para los cuales los ecuatorianos hemos puesto la confianza en esa instancia. Elizabeth Cabezas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Buenos días. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo, y vamos a hablar sobre el proyecto de reformas al COIP, al Código Integral Penal, en el segmento de reforzar la seguridad ciudadana, que se votará en bloque y se han deslizado algunas propuestas contradictorias. Ya regresamos con eso. No se vaya. Héctor Yepes, asambleísta por Creo y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Derechos Colectivos. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi, muy buenos días a todos los ecuatorianos. Una corrección nomás, presidente ahorita de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Perfecto, gracias por esa aclaración. Mientras están debatiendo, asambleístas, varias reformas al COIP para luchar contra la impunidad, contra la inseguridad en nuestro país, cientos de robos que estamos transmitiendo aquí a diario, y resulta que están proponiendo bajar las penas en los delitos de robos de 7 a 5 años, la pena máxima, y que cuando el robo sea por montos inferiores a $1.200, la pena máxima sea de 1 año. Entonces ahí ya no aplica, por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Qué pasa? Parece que los mismos que han venido apoyando la tabla de drogas en la Asamblea Nacional son los que hoy proponen esta tabla del robo, que realmente es totalmente contradictoria con lo que hoy espera la ciudadanía. Cada día más se ve cómo crece la delincuencia. Cada día más, además, vemos cómo la gente se está tomando la justicia por mano propia. La semana pasada quemaron vivos a 2 delincuentes en el norte de Quito, en Calderón. ¿Por qué? Porque la gente ve que el sistema no funciona, no responde. Y ante eso es una locura pretender que se bajen las penas por delito de robo y que se impida la prisión preventiva cuando la cosa no llega a los $1.200. Que ojo, yo no sé a quién le puede parecer, no sé, pues dinero para las colas o tontera, $1.200, que son 3 meses de trabajo de un trabajador, valga la redundancia, en el Ecuador, que tiene la suerte de tener un empleo y ganar el mínimo, que ya de por sí es la minoría. Yo espero que esta propuesta, como ya lo escuché al presidente de la Asamblea, no tenga paso ni los votos en la Asamblea Nacional. Pero ¿de dónde están saliendo estas propuestas? Y pregunto porque hoy gobiernos, socialcristianos, Alianza País, todos dicen estar de acuerdo en que hay que ponerle un alto a esta burla de los delincuentes con la justicia. Delincuentes con 30, 40 detenciones, ni bien los cogen, ya están robando otra vez. Pero fue el mismo Alianza País quien desde la Asamblea en su momento presionó, por ejemplo, para que cuando sean robos pequeños o que se haga la distinción, robo, hurto, se hagan las diferencias en sanciones menores. Y entonces, ok, que no debería ser mayor la pena por robar un monto inferior o menor, pero el problema es que a sabiendas de eso, hoy están robando descaradamente, o por robar un celular pueden hasta pegar un tiro. Entonces, ¿qué proponen? Es difícil entender estas contradicciones. La propuesta la planteó Ernesto Pazmiño en la Comisión de Justicia, se incluyó en el informe cuando la presidía Marcela Guiñaga. Entiendo que ahora, insisto, esto hasta que no hay una moción, simplemente buenas intenciones, pero ojalá se cumpla, que esto no va a ser finalmente parte de la votación, ojalá sí sea, porque lo que necesitamos en el Ecuador son penas y leyes más duras. Necesitamos que sean los delincuentes los que tengan miedo de la ley, no las familias las que tengan miedo en sus hogares y en las calles ante una delincuencia que lamentablemente es alcahueteada
por este tipo de propuestas que no son nuevas, efectivamente, que ya desde algún tiempo se habían planteado y que no deben tener paso en la Asamblea Nacional. Y en respuesta a esa discusión que ya se abrió hace mucho tiempo en nuestro país sobre el endurecimiento de penas, se lo calificaba más bien como populismo penal, que eso lo que traía era otros problemas de hacinamiento en las cárceles, por ejemplo, por ende más violencia, casos de reincidencia. Pero, ¿qué es lo que está permitiendo hoy que los delincuentes con antecedentes penales sigan saliendo de las cárceles? ¿Qué esperan cambiar para eso? Porque una cosa es que hagan evidente el problema, todos, asambleístas, distintas bancadas, diciendo, miren, 30, 40 detenciones, tantos antecedentes penales, pero ¿qué están haciendo al respecto? Esta semana debería votarse ya la reforma penal y en ella hay temas positivos en esta materia. Se está incluyendo un proyecto de ley que firmamos 81 legisladores de todos los colores e ideologías políticas para que se pueda ver el rostro de los delincuentes que son aprehendidos en delitos flagrantes, con las manos en la masa, que se pueda ver el nombre completo en los medios de comunicación, no Juanito P., sin por ello alterar la presunción de inocencia. Nadie está planteando que digan fulano de tal es culpable, pero sí que se diga lo lógico, lo real, que es que X persona con nombre y apellido, con su rostro mostrado ante las cámaras, está siendo procesada, detenida y va a ser sometida ante la justicia. También se plantea, y ojalá tengamos los votos, que haya siempre prisión preventiva cuando se trata de delitos de robo, secuestro, asesinato, agresiones sexuales, que son los que más alarma social generan. Espero que esto se apruebe esta misma semana como se ha anunciado y que luego los jueces apliquen también la reforma. Pero ¿cuál es la posición de Creo frente a propuestas de quienes que están trabajando hoy mismo en el gobierno y han defendido durante mucho tiempo el tema de que no es lo mismo quien entra a robar un celular por hambre que aquel que está robando millones de dólares, que evidentemente habría que hacer esa diferenciación y por ende estas atenuantes que se aplican también cuando estamos hablando de montos menores? En la práctica, si es que esto en teoría debería funcionar, en la práctica, ¿qué ha pasado? Nosotros jamás vamos a apoyar una propuesta que deje en impunidad los delitos. Robo es robo, aunque sea medio centavo partido por la mitad, y tiene que haber sanciones. Obviamente, pues habrá una escala de sanciones para que cuando se trata de delitos de aún mayor gravedad tengan, por supuesto, una pena. La respuesta a eso ha sido entonces que tendrán que construir más cárceles porque tendrán a mucha gente más detenida. Yo creo que ese razonamiento es lo que está detrás de esta propuesta que presentó Ernesto Pazmiño en su momento. Y eso es un absurdo. El problema del hacinamiento en las cárceles no se resuelve poniendo a los delincuentes que hoy juegan fútbol con los cadáveres en las penitenciarías ahora en la calle para que hagan lo mismo con los ciudadanos de a pie. Pues esa no puede ser jamás la solución. La solución es administrar bien el sistema penitenciario. Hay una declaración de emergencia que permite movilizar recursos. Bueno, el gobierno entonces tiene que actuar, pero jamás la solución puede ser que los delincuentes, porque las cárceles estén llenas, ahora salgan a las calles. Hablemos del Código de la Salud, porque ese es un tema que están discutiendo en la Asamblea. También el Código de la Salud, han pasado ya más de 9 meses desde que se entregó ese informe para segundo debate. No logran ponerse de acuerdo aún en temas de votación y eso podría aplazarse de manera indefinida o donde no encuentran todavía consensos. Hay temas delicados, por ejemplo, el tema del aborto, que yo he insistido. Si quieren permitir que cuando una mujer ha tenido una pérdida en un embarazo sea atendida como ya ocurre hoy con la ley actual, bueno, pongan que se garantiza la atención del aborto en curso. No quieren poner la frase en curso, vaya uno a saber por qué. Hay temas polémicos que se mantienen como los vientres de alquiler, que a nivel internacional es una práctica denunciada que incluso permite la trata de personas y una serie de complejidades que no se están regulando. Para mí, lo lógico y lo que hemos insistido es que estos temas se voten por partes para que así lo que tiene de positivo el código pueda pasar y lo que no, pues
veremos cuál es la votación de la mayoría. Y en esos temas delicados, como por ejemplo el aborto por emergencia obstétrica, como se la pone, o el aborto por violación, les presentaron también cifras sobre las miles de niñas de 14 años que han sido madres, que han sido obligadas a ser mamás, miles de niñas violadas en los últimos 5 años o en el tiempo durante el cual ha estado en vigencia las últimas reformas al COIP, y que están siendo doblemente abusadas al criminalizar el aborto. ¿Cuál es su posición sobre esa realidad después del debate que han tenido en la Asamblea? Mi posición en este tema del que se ha hablado mucho sobre los derechos humanos, y con razón, es que debemos defender el mayor derecho humano, que es el derecho a la vida del ser humano más inocente e indefenso de todos, que es el que está por nacer en el vientre de su madre. Hemos recibido datos, no existe ninguna mujer presa por aborto, por violación, hoy en el Ecuador. Es decir, si se aprueba esta reforma, no va a salir de la cárcel, no va a recuperar su libertad una mujer que haya sido sentenciada en este caso específico, porque no existe, según se reportó a la Asamblea. Entonces, cuidado, se aprueba una reforma donde el beneficio práctico es nulo, pero donde, sin embargo, por las ambigüedades de este proyecto de ley, de reforma, se abre la puerta a la legalización o a la normalización, que es más grave, del aborto, y se cae en una contradicción. En el mismo proyecto donde con toda razón se plantea endurecer las penas contra el maltrato animal para defender a nuestros animalitos, defender a la naturaleza, que es correcto. No puede ser que al mismo tiempo estemos quitándole valor y permitiendo la muerte de un ser humano inocente e indefenso. Héctor Yepes, asambleísta de Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:30, tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará Douglas Torres, perito por la Fiscalía en el caso DUSAC, y hablamos sobre la denuncia de persecución política que se vuelve a reactivar cuando está por darse la audiencia en el caso DUSAC. Breve pausa y volvemos con eso. No se vaya. Históricamente, el caso de DUSAC fue el único que llegó a sentencia condenatoria en la década de Correa. Peculado bancario contra Pedro Delgado, expresidente del Banco Central como delegado de Correa, pero el inicio de la investigación empezó en 2012 en la Asamblea con un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba al fiscal Garo Chiriboga investigar a los asambleístas denunciantes y a los medios de comunicación por atentar contra el derecho a la privacidad y el sigilo bancario. Douglas Torres, perito de la Fiscalía en el caso de DUSAC. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor doctor. A sus órdenes. Contra usted, como perito de la Fiscalía, se presentó al Consejo de Judicatura un reclamo por parte de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría. Fue en el gobierno de Correa. ¿Quiénes eran Contralor y Superintendente de Bancos? Contralor Carlos Polit, hoy prófugo, Contralor prófugo, y el abogado Solines, Pedro Solines Chacón. ¿Qué consistió su peritaje? Bueno, es importante indicar que por segunda ocasión los peritos en esa época han sido perseguidos por cambio en los informes. Imagínese usted que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Yo presenté una denuncia contra Carlos Polit en estos momentos, que es un contralor prófugo. Aquí está la denuncia al fiscal general del Estado. ¿Por qué? En un examen, ya vino esto histórico, en un examen financiero sobre el tipo de clase de garantías que tiene que ver con el aeropuerto Quipor. 1, 2, este señor envía a un delegado a la oficina donde yo era el auditor general de la Superintendencia de Compañía, a fin de que cambie el informe y lo denuncio ante el fiscal general del Estado, ante la Asamblea y ante la Presidencia de la República. Ese inició todo el trámite. ¿Qué pasa ahora? Cuando me toca en el caso COFIEC ser el perito, también no conforme tal vez por el informe mío pericial, el informe de él es prácticamente una auditoría que hizo a las garantías, pero en el caso COFIEC, caso DUSAC, ahí no habían garantías, es decir, el crédito salió al descubierto, no tuvo garantías.
Eso fue una de las partes fundamentales. Y él decía que sí existía, no existía, porque si hubiera existido garantía, ya se hubiera ejecutado esa garantía y cobrado el Banco COFIDE el dinero del préstamo. Resulta interesante recordar que el superintendente Solines informó a la Comisión de Fiscalización que el crédito era vinculado y sin garantías y consecuencia especulado bancario, lo cual era suficiente para que la comisión recomiende el respectivo enjuiciamiento penal, que nunca hizo la comisión. Recordemos lo que dijo en esa época el superintendente Solines. En $157.000 para montaje de oficina y $381.000 para la plataforma TI, lo que totaliza $538.000. No especifica el destino de la diferencia para completar los $800.000 solicitados. En garantía la línea solicitada se constituirán certificados de depósitos endosados a favor del banco que la empresa Rocafuerte Seguros mantiene en la entidad y que cubrirán mínimo en un 100% el riesgo solicitado. El examen concluye, y de una manera más contundente en el caso del señor Dusac, que se declare vinculadas las operaciones de crédito por presunción y que se ordene hacer las provisiones, además de otras disposiciones sancionatorias que se las comentaré al final de esto. La reclamación que se presentó contra usted en el Consejo de la Judicatura como perito de la Fiscalía ya definitivamente terminó. Ya. ¿Usted continúa en el cargo como perito de la Fiscalía o fue removido luego? Ya, cuando solicitaron aquello, ya pasó el tiempo, ¿sí? Ahora yo estoy activado, he pasado lo que es los requisitos del nuevo reglamento de acreditación de peritos, pero esto ya está subsanado, ha pasado hace mucho tiempo. Y hoy por hoy yo considero que estamos activados para cualquier peritaje, tanto en el área contable como en el área de la auditoría, como en la unidad de lavado de activos también. Y respecto al lavado de activos y en cuanto concierne a la reparación integral de Odebrecht, sobre lo cual conversamos hace unas semanas, usted señalaba que era parte muy importante del acuerdo, y así lo dijo también el Procurador General del Estado, la parte penal. Pero hace pocos días, la semana pasada, compareció José Conceizado Santos, ex director representante de Odebrecht en el Ecuador, a testificar por el caso Sobornos 2012-2016. Y resulta que él comparece no en virtud de una cooperación eficaz, porque para que haya cooperación eficaz es necesario estar sindicado. Él no está involucrado en el juicio, él no está sindicado. Entonces, esto es procedente dentro de una reparación integral. En ese caso no habría la reparación penal que se estila. Es importante lo que usted indica y manifiesta, señor doctor y pueblo ecuatoriano. América Latina enfrenta un sistema de corrupción transnacional. Siempre lo hemos venido diciendo. Es importante que se detecte aquello y se diga. Y este sistema de corrupción transnacional tiene un mecanismo de defensa transnacional. Y esto todavía no lo ven. Vemos el mapa, o tienen la comisión, ven el mapa, pero no tienen la brújula. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a activar en estos momentos Odebrecht? Odebrecht ha activado tratados bilaterales, ha activado acuerdos de cooperación y facilidad de inversiones, ha activado lo que es asumir lo que es la quiebra, hacer solicitudes de quiebra tanto en Brasil, que es la solicitud de quiebra principal, y la accesoria que es en Estados Unidos. Estos mecanismos internacionales de derecho internacional está activando Odebrecht, y el Ecuador tiene que estar atento a todos los movimientos de derecho, de finanzas, de comercio, de inversiones a nivel internacional. Ecuador requiere no solamente ver la parte interna, hay que crear un frente externo para poder arribar a una solución reparatoria para el país o los países en América Latina. No solamente es Ecuador. Entonces, yo sugiero, vi la recomendación y la posición del presidente de la República, en la cual dice que no va a suscribir más contratos,
pero sí lo sugiero, es una decisión de carácter respetable, pero es política, no es técnica. Y eso hay que decirle de verdad de parte de la academia, de parte de los que conocemos y hemos estudiado todos estos casos que hay en lo que es en los casos de Odebrecht en América Latina. Entonces, perdón una cosa, pero eso lo dice el presidente Lenín Moreno, que en su gobierno no va a haber más contratos. Correcto. Pero no está diciendo nada sobre los otros gobiernos, o sea, sobre el Estado. Este es un asunto del Estado ecuatoriano, cualquiera que sea el gobierno, el de Moreno o el de Nebot o el de Lazo o el de que venga en el futuro. Correcto, así es. Entonces, ¿cuál es la solución urgente y emergente? Lo tengo dispuesto ya, lo he analizado, lo he estudiado, y es un grupo regional de defensa y de reparaciones se requiera por la dignidad latinoamericana y la lucha antifraude. Además, los intervinientes, ¿quiénes son? Son las partes suscriptoras de los acuerdos reparatorios. No olvidarse que estamos en dos partes, la justicia restaurativa y la justicia reparativa. Entonces, yo considero que hay que hacer un plan para cada uno de estos escenarios. Entonces, no lo estamos viendo como es debido. Es decir, vemos el mapa otra vez, pero no tenemos la brújula para ello. Para eso hay que formar, como indico, los dos frentes, el interno y el externo en la parte de derecho. Pero que hay una cosa interesante, que es lo de la quiebra de Odebrecht Brasil y Odebrecht Ecuador, con lo cual, Odebrecht Estados Unidos, perdón, con lo cual se someten a trámites especiales. En lo que concierne al Ecuador, hay una empresa, una firma, y los contratos han sido con Odebrecht Ecuador o Odebrecht Brasil. ¿Con cuál compañía es la que tenemos relación jurídica? En estos momentos tenemos sucursales matriz Odebrecht. También tenemos una aquí en Ecuador y otros que a través de consorcios. Mucho ojo. Yo considero que hay que identificar por registro único contribuyente. Eso le corresponde a la Fiscalía, analizarlo y verlo, cómo va a identificar cada uno de ellos. Segundo, usted acaba de indicar algo interesante. Si Odebrecht apela al artículo 53 de la ley 11.101 del 2005 en Brasil. Y además el capítulo 15 del código de lo que es de régimen de quiebras en los Estados Unidos. La una es principal y la otra es accesoria, pero no son los acreedores. Él presenta un plan de rehabilitación, él presenta un plan en la cual el número y lista de acreedores. Y la lista de acreedores nosotros conocemos que no están los países, todavía no está en aquello. Están solamente 6 bancos y un fondo de inversión. Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, al mismo tiempo los bancos estatales Banandes, ¿sí? Y el banco, lo que es Caixa Económica Federal. Esto es importante que sepamos. Y ellos lo que sí van a hacer es un plan de rehabilitación, de reestructuración para poder pagar, entre comillas, así está el plan, que aparece en las fuentes fidedignas, el plan de rehabilitación de la quiebra de Odebrecht. Douglas Torres, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la información en Contacto Directo. Buenos días.